Hola amigos de LDP Magazine, bienvenidos a los miércoles culturales. Hoy día hemos estado con algunos problemitas más o menos serios por parte del Stringer y lo estoy revisando y efectivamente es el programa que está guateando, como diríamos acá en Chile. Se está cayendo, se está pegando, no es problema ni de los panelistas ni de nuestro equipo, sino que nos está fallando el señor Stringer. El pato se está yendo al cerro, así que eso. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, aquí. Mira. Muy bien. Cuéntame. No sé si lo ven. Sí, mira qué bonito. Ahí en mi escritorio. Siempre el arbolito que nos falta. Ahí está. Oh, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Me encantó. Hoy día vamos a hablar justamente algo relacionado con el árbol de Navidad. Más bien con el mes de diciembre, ya que nosotros relacionamos con la Navidad debido a las costumbres cristianas, pero el mes de diciembre es algo total y absolutamente ajeno a todo eso. Así que del punto de partida nomás, para que empecemos a hablar de lleno del verdadero origen del mes de diciembre. No de la Navidad, sino que del mes de diciembre. Perfecto, pero antes vamos con las promos de LDP Magazine. Aquí vamos como siempre. Porque tenemos dos. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Tenemos un concurso para ustedes porque tenemos dos catálogos sobre las mujeres chilenas en la historieta de parte de ProChile. Así que no te quedes sin él, simplemente tienes que participar de la siguiente manera. Sigue a Mundo Viñeta y a LDP Magazine en nuestras redes sociales, Instagram, también puede ser Facebook, y responde la siguiente pregunta. Nombra 5 autoras nacionales que hayan estado en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Así que ya lo sabes, nombra a 5 que hayan estado con nosotros y te estarás ganando, como les digo, este catálogo de mujeres chilenas en la historieta. Así que ya lo saben, amigos míos, los esperamos. Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Noviembre es el mes en que celebramos la historieta en Chile. Tenemos concursos, gentileza de Play Kingdom. Gánate esta polera respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué día se celebra el Día de la Historieta y por qué? Y síguenos, por supuesto, en nuestras redes sociales para poder participar. LDP Magazine, Mundo Viñeta y, por supuesto, nuestro patrocinador Play Kingdom. No te quedes sin la tuya, ¿cierto? Sí, las esperamos aquí. Respondan y así podrán ganarse una polera. Bueno. Ya lo saben, tenemos concursos y se nos viene también, querida Cata, LDP Publicación en Vivo, como lo hicimos este año en enero, se nos viene ahora en el 2026 también. Entre mañana y el viernes yo tendría que tener una reunión para que le demos la patada oficial a la fecha, que tendría que ser en enero, pero yo creo que de repente estamos muy a caballo de enero, podríamos correrlo un poquito, porque la editorial la otra vez nos tardamos como 2 meses en planificar todo y ahora estamos como muy encima de todo. Pero bueno, ahí lo vamos a estar viendo, pero ya se nos viene LDP Publicación en Vivo. Y este sábado al mediodía vamos con Dinosaurios con Andrés Villavicencio, una invitación de Spa Chile y LDP Magazine, donde en General Holly 134 Play Kingdom. Las inscripciones ya están abiertas en ldpenvivo@gmail.com. Así que no te quedes fuera, ya lo sabes, este sábado de manera extraordinaria vamos a partir de las 12 horas. Y este sábado también a las 16 horas
Vamos con Secretos Navideños. ¿Cuál era el título original, Colette? Juguetes malditos. Correcto, Juguetes Malditos. La biblioteca nos pidió que no fuera tan fuerte. Sí, encontraron que el título estaba muy fuerte, era muy Halloween, entonces nos pidieron que los cambiáramos. Así que ya lo saben, Biblioteca Bella Vista, Constitución 85, Providencia. Así que hay todos invitados, así que no te vayas a perder, Cata, que esto acá en Bella Vista 85, en Constitución 85, Providencia. Porque hasta tú te estás confundiendo. Sí, ya me confundí ya. Así que eso, ya. Comencemos, querida Cata. ¿Cómo estás, Terrence? Saludemos a Terrence también. ¿Estás muteado? Sigue muteado. Sí. Sigamos nomás, ya, Cata. Sigamos, todo tuyo el Ya, micrófono. vamos a seguir nosotros mientras tanto, porque vamos a hablar acerca de los orígenes del mes de diciembre, que nosotros relacionamos mucho con la Navidad, relacionamos con todas estas fechas llenas de color, de luces, y la verdad es que si nosotros nos remontamos a los verdaderos orígenes del mes de diciembre, y en la gráfica que te mandé se revela, sí, que es a todo esto una gráfica que comparte la comunidad Rosa Cruz Iniciática, está dedicada al pueblo. Es el mes número 10 dentro del antiguo sistema de calendario romano y está dedicado principalmente a la diosa Vesta, ¿ya? Y lo que vamos a ver en la gráfica de portada es un campesino, es un obrero, porque en este mes es cuando se vive el solsticio en el hemisferio norte, es el día con menos luz, es el fin de las cosechas, ¿ya? Y es cuando el pueblo se reunía para hacer las quemas y agradecer a sus dioses por todo lo que le había dado durante la buena época, antes de recluirse en sus propios hogares. Ahí nace ya un poco más tardío, porque la diosa Vesta tampoco es una diosa muy moderna, que digamos. Nosotros conocemos a Venus, conocemos a Afrodita, conocemos a todos sus dioses, pero la diosa Vesta es una diosa distinta, una diosa un poco más antigua, pero que está dedicada también a el pueblo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el pueblo? Catita, una pregunta. ¿Por dónde mandaste los archivos? Te lo había mandado por WhatsApp. Déjame revisar por WhatsApp. No me lo mandaste. Sí, te lo mandé porque de ahí sacaste la carátula para el... Sí. Imagínate. Ya. Yo pensé que era muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos pueblos? Ellos lo que hacían eran piras para hacer sacrificio, para regalar dones, se hacían los últimos matrimonios, ya que los matrimonios era una cosa bastante particular en la antigua Roma, porque los matrimonios, tú sabes de que lo que más se espera cuando se hace un matrimonio es la noche de boda, ya, aparte de la fiesta. Pero resulta de que en esta época las mujeres llegaban masivamente a los templos
y ellas la primera noche o la noche antes de casarse la pasaban no con el marido, sino que ellas ponían a remate su virginidad y el dinero que se recolectaba iba directamente a las alcancías del templo y ese dinero servía para pagarle el sueldo a los soldados romanos. Entonces, la iglesia en la Edad Media van a detener esta costumbre y en el mes de diciembre, ya imponiéndose con lo que iba a ser más adelante conocido como la Navidad, uno de los primeros cambios que hace es abolir los matrimonios. No iban a haber más matrimonios en el mes de diciembre. Cosa que para nosotros es algo súper raro porque ahora uno se casa cuando quiere, como quiere, ya, pero en esa época la situación era esta y era justamente para quitarle poder a los templos romanos que todavía estaban vigentes o a las Saturnales que también se celebraban en esta época. O sea, si no había matrimonio, habían Saturnales y el pueblo tenía permiso para beber todo lo que quisiera, para comer todo lo que quisiera, porque se entendía de que en las tierras, mientras más al sur, menos probabilidades tenían de poder salir. Y también habían otras situaciones que le daban mayor prioridad los pueblos romanos y los pueblos germánicos que después llegan a invadir Roma, que hacen de que se le dé prioridad no a la alta nobleza, entre comillas, sino que al pueblo, porque en definitiva era el pueblo el que sostenía a los más altos. Y de ahí, del pueblo, viene la costumbre de intercambiar y regalar cosas, porque en el árbol de Pascua, que es lo que nosotros conocemos, el árbol de Pascua se hacían ofrendas. Nosotros le colocamos luces, le colocamos adornitos, pero en los árboles ellos lo que hacían eran colgar fruta, era colgar atados de hierba, era colgar cualquier cosa que sirviese para el intercambio y como ofrenda a los dioses, ¿ya? Entonces, ese intercambio es lo que se va a transformar después en los regalos al viejo pascuero, más allá, o sea, los regalos que supuestamente trae el viejo pascuero, más allá de la leyenda de San Nicolás, que efectivamente existió, pero esto viene de mucho más atrás y tiene que ver con las actividades paganas que se celebraban tanto por el mundo pagano romano como por el mundo pagano de los pueblos nórdicos. Nórdicos son celtas, son los pueblos germanos, son ese tipo de pueblos, pero que en el fondo ya tenían muchas similitudes. No sé si quieren agregar algo. O sea, básicamente lo que pasa es que tengo un eco horrible, así que voy a
Voy a evitar hablar. Ah, Y ahora estamos todos en silencio. Y ahora Roberto está muteado. Ha sido un programa muy accidentado gracias a StreamYard. Sí, no, te digo, dale nomás, dale nomás. No, mira, resumiendo un poco lo que estabas diciendo, Cata, o sea, la fecha en que nosotros celebramos Navidad coincide con tal como dijiste, como el Yule nórdico, que es donde viene el árbol, vienen los regalos, viene la cena del solsticio, pero también coincide con este carnaval que era la Saturnalia romana, que era un carnaval donde todo vale, o sea, entonces tenían ahí una confusión y decir, esa fiesta era muy fuerte en la antigua Roma, así que no la podías eliminar, tenías que transformarla de alguna manera. Y ya que en ese momento, y creo que hasta el día de hoy, no se ponen de acuerdo en la fecha exacta o en qué fecha pudo haber nacido Jesús, vamos a designar, bueno, en esta semana, el 25 de diciembre, en la fiesta del Sol Invictus, esta va a ser oficialmente la fecha de nacimiento de Jesús, esta va a ser la Navidad, y bueno, vamos a agarrar todo lo que se pueda agarrar y todo lo que se pueda eliminar se elimina y hacemos una fiesta de Navidad. Por lo menos es así como yo lo he entendido siempre. Y me mute. o sea, de hecho, es así, porque era la última oportunidad que tenían, sobre todo mientras más cercano al Polo Norte, más grave era el tema climático. Entonces, era la última oportunidad de trueque, ya, no de regalos, que ahora se regalan juguetes y joyas y cosas así, sino que era el intercambio de suministro para poder sobrevivir el invierno en el hemisferio norte. Entonces, el que tenía mantas intercambiaba sus mantas con otro que tenía maíz, y el que tenía fruta la intercambiaba con el que tenía madera, y así se iban equiparando las cosas. Era una ayuda de clanes, ¿ya? Y en el caso de los romanos, claro, eran las Saturnales, donde todo vale, como dice él, pero ojo, había un orden también. No era llegar y hacer Saturnales así como así, porque habían fechas muy bien definidas en cuando uno podía celebrar y con quién se podía celebrar. O sea, las sacerdotisas de Diana, por ejemplo, tenían un periodo de días definido dentro del 10º mes para celebrar con sus sacerdotisas, ¿ya? Y así agradar a las ninfas y a la diosa Diana, que era la diosa de la cacería. Y era importante de que estas Saturnales no interviniera ni un solo hombre. Esa era otra característica que tenía estas Saturnales. Así que sí, es cierto, habían algunas que era todo vale, pero habían otras que eran muy específicas, con reglas muy específicas, y en el caso de Diana, ya la diosa Diana, tenía que ser solo entre mujeres, no porque fuera feminista, ya, sino porque Diana es la protectora de los hogares, pero también es la diosa de la casa. Entonces era la última oportunidad de poder favorecer la casa para secar
carne y poderla tener almacenada para el resto del invierno, en el caso de los pueblos que estaban más cerca del Polo Norte, ¿ya? Y era la última época en que se podían tener los licores fuertes, ¿ya? Entonces se necesitaba de que ahí no intervinieran los varones, porque los licores los hacían solo y únicamente las mujeres, ¿ya? También está la celebración que está dedicada solo y únicamente en honor al sol indígena, ¿ya? Estas eran el día 11 de septiembre y tenían otra expectativa, tenían otra finalidad. Entonces, todo el mes de diciembre está sectorizado y para la Iglesia Católica, cuando, o sea, no la Iglesia Católica se forma mucho después, pero para las comunidades cristianas que estaban imperando en ese tiempo, era todo caótico. ¿Cómo lo hacemos para poder gobernar todo esto? Porque no era cosa de llegar a imponer una fecha porque en esta fecha se celebra. O sea, era el mes completo. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces empiezan a generar una serie de procesiones previos a llegar a la fecha de Navidad, que es la que nosotros conocemos hoy en día, y así de esa manera empezaron a extinguir las antiguas costumbres y las nuevas generaciones empezaron a olvidar los antiguos dioses, pero conservando simbólicamente algunos elementos como, por ejemplo, el obsequiarse cosas, los árboles de Pascua, y vaya a saber uno por qué, pero en todo caso estas actividades las van a cristianizar, y es ahí donde nace posteriormente la figura de San Nicolás, que salía a regalar juguetes a los niños y a reparar las casas de las personas menos pudientes para poderlas ayudar a sobrevivir la siguiente temporada que se venía. Pero es una imposición y fue una batalla de muchos años ya en tratar de gobernar todas estas fechas que estaban separadas y concentrarlas finalmente en una sola, que es calculada, pero milimétricamente, con el 24 de junio, que ya está celebrándose, que era la fecha en que Isabel le salta el vientre y le dice a María: en Buenaventura estás embarazada. Entonces, si uno cuenta, tenían que hacer coincidir también los meses de antes con el mes de diciembre para que todo calzara. O si no, la Virgen María quedaba ahí como la gran perdedora, porque tenemos que recordar que hay algo que se le olvida a la gente. En la Biblia dice: José no quiere casarse con María porque se entera que está embarazada y él no la había tocado. Y podría haber sido de cualquier otro. ¿Y qué pasaba si la guagua nacía prematura más encima? Entonces, esto es un trabajo, pero de relojería, que hace el cristianismo para que todo calce de una forma, pero perfecta. De ahí Y vienen en eso tuvieron que modificar también los calendarios. O sea, calendario romano, el mes de diciembre era el mes 10,
luego le agregan el mes de enero y febrero a los finales del imperio de Constantino, y el mes de enero lo consagran a Juno, el mes de febrero lo consagran a otro, pero eso le vale ya a la cristiandad para que las cosas calcen mejor. O sea, aquí hay un trabajo maravilloso en cuanto a las matemáticas que también hay que valorar de parte del cristianismo. Oye, Cata, pensando por tradición en un minuto el árbol llevaba manzanas, me acuerdo, algún fruto rojo, ya para hacer el contraste. No, el muérdago viene después, también viene la tradición del muérdago, pero principalmente eran manzanas y fruta. De ahí viene también el cuento también de los venados, gracias a José, que son los trineos del viejo Pascuero después. Entonces, el cuento es que el color también, hay que decir, de San Nicolás del traje, era verde originalmente, no rojo. Fue a principios del siglo XX cuando se instaura Coca-Cola y ellos los toman como símbolo familiar y símbolo navideño y lo cambian con los colores de la compañía, que cosas que hasta el día de hoy. Y es curioso que no le hayan metido copyright o derechos de autor en el traje porque se transforma automáticamente en universal. Y sin quererlo tú lo vas a asociar con Coca-Cola, ¿sí o no? En todo caso ya se han salido estudios y si bien Coca-Cola aprovechó la imagen de San Nicolás o de Santa Claus con el traje rojo ya venía por lo menos de 30 años antes. Lo que pasa es que antes se pintaba indiferentemente de verde o de rojo, pero hay ilustraciones de San Nicolás vestido de rojo ya en 1890, bastante tiempo antes de la creación de Coca-Cola. Que Coca-Cola se aproveche de eso es otro cuento, pero ellos no lo crearon. Porque si no, nadie podría ocupar la imagen. ¿Y tú qué sabes de eso, Cata? Así que tú que ratoncito de biblioteca. A ver, yo te voy a hablar desde la tradición que seguía mi familia. O sea, para mi familia, que venía repitiendo algunas cosas, Papá Noel, San Nicolás, Viejito Pascuero, colócale el nombre que tú quieras, no tenía un color específico. No, eso no era. De hecho, era una persona bastante no humilde, ojo, porque era carpintero y los carpinteros era muy bien pagado, ¿ya? Pero era con traje de carpintero, o sea, era un traje bastante normal, ¿no? El delantal de cuero ya para trabajar en la forja, trabajar con la madera, trabajar con distintos elementos, el pantalón grueso, en otras culturas usa falda, el viejo pascuero incluso, ya. Entonces, el viejo pascuero nunca tuvo un traje característico hasta que se empieza a comercializar, ¿ya? Así que no, el tema de los colores ya viene ahí en la edad moderna, no, ni siquiera en la edad media, es en la edad moderna en que le empiezan a colocar colores como para distinguirlo un poco del resto de los personajes fantásticos que van a ir surgiendo dependiendo de las fiestas que se vaya a celebrar. Oye, Cata, a propósito, sí, no, ahí estamos. Mira, yo creo que una de las cosas más inteligentes que hemos tenido en el último tiempo
para saber de dónde viene el mito de San Nicolás o el viejo Pascuero o como lo queramos llamar, lo vemos en el filme animado que ganó el Oscar, que era Klaus, no sé si tú lo viste, Cata, donde vemos que justamente es un viejo carpintero y que gracias a Jasper, que es un cartero, un aprendiz de cartero, que es el hijo del, del dueño del correo, sí, lo terminan enviando a la parte más solitaria, ¿cuál se llama? Porque el tipo no respondía para nada, era un flojo tal por cual, un hijo de papá, para que se aprendiera a ser hombre de una vez por todas y a trabajar. Y acá para convencer al pueblo que empiece a mandar correo, convence a los niños de pedir juguetes, justamente a Klaus, a este viejo. Y es muy interesante cómo toman el mito, es muy, muy bueno. Así que totalmente recomendable este minuto de cine que se me acaba de salir. Entonces, toman muy bien las tradiciones, como tú dices, de distintas partes y la trabajan a este filme. Así que totalmente recomendable. Y otra de las cosas que yo estaba recordando ahora que estamos hablando acá, que pucha que eran raros nuestros pinos, no sé si tú te acuerdas, Cata Terren, lo adornaban nuestros padres con algodón para que pareciera que tenían nieve, tratando de emular los pinos europeos o gringos. Sí, mira, dentro de toda la historia de por qué eligen, porque antes era cualquier árbol el que se decoraba, no era necesariamente el pino, pero hay una leyenda por ahí que llega un sacerdote a una aldea, y una aldea que todavía está entre lo pagano y lo cristiano, y este sacerdote, para imponer ya el poder de Dios sobre lo demás que era pagano, dice, vamos a hacer una, entre comillas, competencia. Esto entre muchas leyendas que hay que hablan del origen del árbol de Pascua, ojo con eso. Entonces, los paganos, ¿qué van a hacer? Van a aceptar esta apuesta y van a decorar sus árboles con todo lo que ellos acostumbraban, ¿ya? Y este sacerdote va a decorar un pino, y muy hábilmente. Y resulta de que justo se desata una especie de tempestad. Recordemos que estamos en el inicio del invierno y todos los árboles quedan maltrechos, pero el pino es el único que se sostiene. Ahora, ¿por qué se sostiene? Porque el pino, a diferencia de otros árboles que no se caen, pero que se mueven mucho, oscilan mucho, el pino tiene una columna vertebral y la raíz es recta. De hecho, en los cementerios, la mayoría de los cementerios, lo que más tienen son pinos, porque las raíces principales de los pinos no levantan la sepultura, sino que son verdaderas estacas. Entonces, claro, el sacerdote aprovecha esta ocasión y les dice, vean ustedes cómo es que han quedado sus árboles y sus dioses no se han pronunciado para proteger su ofrenda, pero el pino ha quedado casi intacto. Y la gente quedó impresionada. Y claro, todas estas cosas sirven para ir imponiendo símbolos, costumbres, ¿ya? Pero que nacen desde el paganismo y que la aprovechan para imponerla con un nuevo sistema de creencia que es el que nosotros ya conocemos. Pero esa es una de tantas leyendas que hay. Ahora, efectivamente, las motitas de algodón eran justamente por el tema de la nieve
las luces era porque le colocaban vela, ya, o le colocaban lámparas de luz a los alrededores, o eran por las mismas piras que hacían alrededor del árbol, quemando lo viejo, quemando lo que había quedado, para poder restarse con los víveres para pasar la temporada. No se quedaban con los restos, con lo viejo, porque era una ofensa a los dioses. Así es. Acá una pregunta. Es válida una pregunta de chiste. Yo sé que si hay un vampiro gigante le pueden tumbar un pino. Sí. Si tenemos un vampiro gigante, me dicen, no, como sí, los pinos son como estacas, sirve para matar vampiros gigantes. Eso ya. Yo me sé que me quería preguntar algo en Navidad. No. Ya. Sigamos entonces. Bueno, otra de las cosas que se van a hacer es mantener las coronas de Navidad, ¿ya? Y después nace lo del muérdago y todo eso. Las casas también se protegían con talismanes, con amuletos, ¿ya? Para que el invierno no fuera tan crudo, para que los dioses protegieran esos hogares. Entonces, de ahí más o menos viene la idea de colocar en las puertas ciertos adornos, sobre todo las coronas, que eran muy típicas del Imperio Romano, las coronas de laurel, las coronas de olivo, ya llamaban a una promesa al éxito, a la victoria. Entonces, colocar una corona en el umbral o en las ventanas era para proteger al hogar, para que poder sobrevivir la época dura, ya, y la diosa los beneficiara y las carnes no se aguzanaran, la fruta no se echara a perder y cosas así. Entonces, y las coronas después las van a transformar en un objeto también propio de la Navidad, pero nacen de la misma idea que nacen para las Olimpiadas, para las maratones, que lo que buscan es proteger, es celebrar el éxito y garantizar la victoria ya de haber sobrevivido, o llamar ya a que los dioses te ayuden a proteger y a sobrevivir la temporada baja que se avecina. Sí, eso yo sabía que era la protección a las personas por lo menos. No sé, yo me confundo. Yo me confundo un poco porque no sé quién es el que va a hablar. No, ahí estoy. Mira, no, lo que yo te decía, Cata, es que efectivamente yo sabía que las coronas originalmente eran símbolos de protección, pero no sabía los otros simbolismos que tenía. Oye, súper interesante. ¿Qué otros simbolismos tenemos? Por ejemplo, lo mismo que preguntaba el muérdago, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? No me pregunto ya, pero el muérdago se usa para bendecir las uniones de pareja. De hecho, una de las pocas costumbres
que se conserva de colocar muérdago en las puertas es que si tú te encuentras con un varón y le das un beso, con él te va a casar. Y había muchas chiquillas que a propósito se colocaban cerca de la puerta y se hacían las desmayadas, las que se caían, ya, para poder tener un acercamiento con el chiquillo en cuestión, y como estaban debajo del muérdago, obligarlo a que se besaran y de esa manera comprometerlo, ¿ya? Pero me imagino yo, no lo tengo muy en claro, es que como en el mes de diciembre era el mes de los matrimonios masivos y que esto era muy beneficioso para los templos romanos, sobre todo, porque era la mayor periodo de recolección de dinero para tener el sueldo de los soldados, porque los soldados se pagaban con la plata de los templos, no se pagaba con la plata del imperio, ¿ya? Entonces, por eso es que la iglesia va a prohibir en la Edad Media los matrimonios en diciembre. No tiene nada que ver que la Virgen María y todo eso, no, los prohíben para que los templos no tengan gente. Y claro, el muérdago, más que romano, viene con otras raíces, pero cuando se van fusionando las costumbres bárbaras con las costumbres romanas, van asimilando a algunos símbolos, y el muérdago era para unir parejas. Entonces, ¿cómo vas a unir parejas por un lado y estás prohibiendo matrimonios por otro? Entonces es ahí cuando el muérdago cambia su símbolo, lo seguimos colocando en las puertas, pero pierde ya un poco el sentido original, que era comprometer para los matrimonios masivos en los templos paganos. Ya, ahí me va quedando más clarito, Cata, lo del muérdago y todas estas costumbres que van apareciendo de a poco. Hoy las tradiciones latinoamericanas, los pueblos más cercanos, Chile, Bolivia, Argentina, eh, ¿tienen algunas raíces sus fiestas o cada uno nace de forma individual? Yo creo que de repente viene de España muchas de las costumbres que nosotros tenemos, o de otros lados, por parte de los inmigrantes. Mira, lo que nosotros tenemos es una mezcla. Nosotros coincide, si ellos terminan la época buena y empiezan el invierno, nosotros comenzamos el verano, pero lo comenzamos con nuestros dioses, ¿ya? Y se produce un efecto similar a lo que vivió la Europa medieval, ya, pero ellos ya tenían la experiencia, así que ya saben cómo imponerse acá. Pero las costumbres eran totalmente distintas. Acá no decorábamos árboles, ni intercambiábamos cosas, sino que se hacían sacrificios, ¿ya? Entonces, en los pueblos del norte, ¿ya? Hablemos de los más conocidos, aztecas, los mayas, los incas no, los incas pocas veces hacían sacrificio humano. Lo que hacían ceremonias ya de ofrendas, que es algo distinto. Y si la cosa se ponía muy grave,
ya por algún tipo de circunstancia, hacían sacrificios de niños que criaban para esa situación. O sea, el niño de plomo, por ejemplo, viene a ser un ejemplo de eso, pero no está dedicado para celebrar el niño de plomo una Navidad en el hemisferio sur. O sea, nosotros no teníamos idea de lo que era la Navidad. Eso va a llegar con las costumbres de los portugueses, de los genoveses, de los irlandeses, ya de los españoles, de Europa en general, son los que van a traer estas costumbres y que las van a ir entremezclando con una que otra cosita por ahí que era propia de nosotros, pero en el fondo lo que nosotros nos acostumbramos a celebrar es la Navidad europea, que después se va a, cuando se empieza a volver comercial, se empieza a americanizar. Hablando de americanizar en términos de Estados Unidos, que era el que la llevaba en ese momento. Pero eso ya muchos años más tarde. ¿Tú crees que se ha perdido un poco todas estas tradiciones ahora que estamos en una vorágine cada vez más rápida? Queremos que todo sea sopa Maggi, instantánea, le echamos agua, le revolvemos y para adentro. Porque antiguamente recuerdo que la gente se juntaba a celebrar, familias completas, se preparaban para los regalos, eran todos unos ritos que se hacían. Hoy en día es más como parece un compromiso, o sea, ya, toma, ya, chao, me voy, tengo que hacer. Me da esa impresión que estamos pasando por eso. No sé qué dices tú por ella, Terry, que tú también eres familia grandota. Bueno, ¿quién va a hablar? ¿Yo? Ya. A ver, en el mes de diciembre, ya hablando como cristiano, en el mes de diciembre tenemos que hablar que venían las novenas de María. Punto 1, preparándose para Navidad. Todas las mujeres se vestían con ropa de misa, riguroso negro, y llegaban con sus caras tapadas, cubiertas. Las congregaciones religiosas elegían a las novicias, las candidatas a novicias, y las preparaban y las dejaban en lo que es el atrio, en lo que es lo que es presbiterio, lo que está más cerca del altar, porque estas niñas, así como en los templos llegaban las niñas vírgenes, en las iglesias escogían a estas niñas para que fueran las primeras en recibir la Eucaristía como niñas inocentes, ¿ya? Y las familias, cuando elegían a sus hijas, era el mayor honor que podían tener. Esa costumbre ya no existe. Se hacen las novenas de María, pero yo no veo novicia ni padres orgullosos viendo a sus hijas vestidas de alba, ya recibiendo ellas en primera fila la Eucaristía, ni nada de eso. O sea, esa costumbre ya, si es que queda, es muy poco lo que se practica. Lo otro, habían días en que, costumbres de la Edad Media, se dejaba de comer carne, por ejemplo, y era todo cereales, vegetales, ya era un mes de recogimiento, de austeridad. Tú no podías ir a la iglesia con tu mejor pinta, tenías que ir
lo más sencillo y lo más humilde posible. Y en los hogares se acostumbraba a hacer una cena ya cada semana. Una vez a la semana el padre citaba para poder hacer una reflexión preparándote para el 25 de diciembre o 24 de diciembre, que es la noche de la Buena Nueva, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Preparar el árbol de Pascua. Antes eran los pueblos, las comunidades, los clanes, los que se unían a decorar las piras, o sea, preparar las piras, decorar los árboles. En este sentido, como es una época de recogimiento, ya no hablamos de tribus, ya no hablamos de clanes, pero hablamos de familia. Entonces, las abuelas, y esto me tocó a mí personalmente, abuela alemana, estábamos todo el año guardando las cajitas de fósforos, por ejemplo, las cáscaras de nueces y esas cosas, y el árbol de Pascua no se decoraba con cosas compradas, se decoraba con cosas que tú hacías, que tú fabricabas, y eso le daba un mayor valor. Y entre todos en la familia decoraban el árbol de Pascua. Ahora tú tienes la opción incluso de comprar el árbol decorado y te lo van a dejar hecho a la casa. Entonces, no, ya no hay muchas cosas que se han perdido, que eran muy típicos de los años de 1800, ya no hablemos de 1700, pero de 1800, las familias que les gustaba la oligarquía ir y venir de Europa, traían las últimas modas, entonces decía, uy, se está usando esto ahora, se está usando esto otro. De hecho, hay un libro que yo estoy leyendo todos los martes que se llama Los cafés literarios en Chile. Y ahí hablan de, por ejemplo, la tienda El Gatichave. El Gatichave fue una de las primeras tiendas formada entre un argentino y un chileno que van a empezar con todo este tema de vender la decoración de los árboles de Pascua, ¿ya? Y es ahí cuando empieza el declive de las personas que hacían los adornos para colgarlo en el arbolito de Pascua, porque querían comprar las lucecitas, ya que los últimos gritos de la moda, las últimas bolas de la moda, qué sé yo, y ahí empieza ya a mediados de 1800 a perderse ya definitivamente los inicios de perderse las antiguas costumbres que nos habían dejado los europeos. Está el edificio de la juguetería alemana o edificio Otto Kraus, que está al lado de la catedral. La gente ya no fabricaba los juguetes, o sea, las mamás hacían las muñecas, ¿ya? Pucha, lo tengo muy a las manos, pero se hacían los juguetes o se mandaban a hacer, pero cuando aparece Otto Kraus, llegaban con los juguetes hechos y todos querían tener los juguetes de Otto Kraus, de la juguetería alemana o de Gatichave. Luego, cuando llega la luz eléctrica, el edificio de la luz,
que estaba ahí en Ahumada con Compañía de Jesús, para atraer al público. ¿Qué hacía? Llévese regalo para esta Navidad o el combo. Usted contrata nuestro servicio y se lleva una plancha, y en Navidad te llevas 2 planchas eléctricas, una para la señora y la otra para la suegra, ¿ya? Y empiezan, entonces ya no eran los juguetes y la ropa, que eran cosas de utilidad para las personas, sino que empiezan a introducir los objetos más frívolos de la casa, como regalar lavadora, regalar plancha, regalar esas cosas. Pero es cuando llega la luz eléctrica a inicio del siglo XX, 1920 y tanto, ¿ya? Entonces, es así como va a ir mutando la situación, al menos acá en Chile. Oye, Cata, me estaba acordando que hace un par de años atrás, cuando empezaron a llegar los migrantes acá al país, empezaron a alegar, decían que el país era muy fome porque no habían adornos gigantes en las calles. ¿Te acuerdas que en el paseo Ahumada, desde Falabella, que estaba ahí, o Itex, que está actualmente, hacia la Alameda, colgaban adornos gigantes? ¿Te acuerdas que era hermoso pasar por ahí? La manera que estaba todo eso adornado, daba gracias. Uno da las gracias, tengo yo, por el decorado. Había todo un espíritu navideño. Hasta que justamente en la esquina de donde está la plaza de armas, como digo, donde está actualmente el ITES, se cae una de estas figuras entre Ahumada y la plaza, y le cae a una persona encima. No sé si la habrán demandado o no al municipio, y desde entonces que se prohibieron estos decorados enormes, que eran preciosos, los que veíamos nosotros en las calles, como estaban totalmente adornados. Así que esa, pucha, una lata. Y ahora el famoso París Parade, no por pasar publicidad, pues supuestamente era para los primeros días de Navidad, y ahora que con suerte lo están dando como la tercera o segunda semana de noviembre, y el espíritu navideño se perdió totalmente. Lamentablemente estamos cayendo en eso. Bueno, en el fondo, a mí no me preocupa la fecha en que hacen el París Parade, porque es como volver a los ancestros, ¿ya? Que estaban en fiesta todo el mes de diciembre en su origen, ¿ya? Así que a mí eso no me causa nada. Para otras personas a lo mejor sí, como tan adelantados, qué sé yo, pero hay que revisar la historia nomás y uno se da cuenta, lo que yo te decía, distintas fechas de diciembre para celebrar distintos dioses, con distintos tipos de población, etcétera, etcétera. Así que estaban de fiestas todo el mes, ¿ya? Pero el tema de los adornos, yo no alcancé a ver estos adornos gigantes, por lo menos no recuerdo. Sí sé que se hacían, pero lo que sí se hacía eran concursos. Los municipios o las entidades que patrocinadoras hacían concurso de las mejores vitrinas, muy al estilo parisense. Entonces era un festival, pasearse por el centro de Santiago, por Providencia, y mirar las vitrinas. Y no solamente eso, en el sector donde yo vivo, que era un barrio industrial, nosotros somos una burbuja entre muchas industrias que estaban alrededor. Las industrias hacían una competencia
de cuál decoraba mejor sus jardines, porque todas las industrias tenían unos jardines maravillosos, con árboles grandes, mucho pasto, etcétera, etcétera, y colocaban unas pesebres, pero de encanto, arreglaban, decoraban de una mejor forma maravillosa. ¿Y qué es lo que hacían las mamás? Las mamás, 1 o 2 semanas antes de la fecha de Navidad, salían con los niños a hacer la ronda por Coca-Cola, por la Sumar, por Ovejas Tomé, por Gacel, por la Sabori, por la Soprole, que son las industrias grandes que están alrededor mío, y muchas otras más, que tenían sus jardines decorados de una manera, pero que era un festival de luces. Y eso no era todo. En el sector, había sectores de la comuna de Ñuñoa, la comuna de Providencia, que las casas se decoraban, y esto lo copiaron en el sector de Providencia y de Ñuñoa, porque la muy famosa calle 18, que se llama 18 porque para el 18 de septiembre se sobredecoraban las casas con temas, con cosas patriotas, en 1800 hasta 1920, 30, que es cuando migra la élite a Providencia y Ñuñoa, se llevan esta costumbre, porque no solamente decoraban en 18 de septiembre, decoraban en Navidad. Por eso es que las mamás llevaban a sus hijos al sector de Lyon, a Nueva Providencia o a sectores de Ñuñoa, a ver cómo colocaban luces en las casas, en los árboles. Y era porque, claro, la oligarquía que vivía en Santiago Centro, que se traslada a Ñuñoa y Providencia posteriormente, en los años 20, años 30, se van a llevar esos usos y costumbres también. Entonces, claro, no solamente esto se restringía a lo que tú dices, el Paseo Ahumada, sino que eran varios sectores de Santiago que se preparaban. Pero hoy en día esto es más frío, más fome que chupar un clavo con mayonesa, pues. O sea, no tiene gracia la cuestión. Después de la pandemia, sobre todo, cambió enormemente el panorama. Así es, Cata, el panorama cambió, ha cambiado las costumbres. Como te digo, para mí cada día es más fría la Navidad. Encuentro que son muy pocos los que realmente celebran de corazón, que quieren estar con la familia, celebrar por celebrar, y otros simplemente para aparentar, para llenar la casa de adornos. Pero bueno, pero hay una cosa muy importante, los juguetes. Y ese tema nosotros los vamos a tratar este sábado, como habíamos dicho, directamente en nuestro último conversatorio del 2025 de LDP Magazine, donde vamos a hablar de secretos navideños. Así que esto va a ser en la Biblioteca Bellavista, Constitución 85, Providencia, y posteriormente vamos a preparar una muestra de estos juguetes, pero para Play Kingdom General Holiday 134. Así tenemos muchas cositas que hacer ahora en diciembre. Cuéntanos un poquito lo que se nos viene para este domingo, Cata, sin adelantar mucho, porque la idea es que los amigos se sorprendan este sábado. Bueno, entre las cosas que se regalaban antes, ahora casi todo lo que se le regala a los niños tiene que ver con juegos electrónicos, las Play, el celular de última generación, cosas así. Se regalan juguetes, obviamente, eso no se pone a discusión, pero han cambiado mucho los tiempos. Pero una de las cosas que se regalaba antes
eran las bolitas. Y habían bolitas de todo tipo. Estaban los bolones, los ojitos de tigre, las de leche, las bolitas de piedra, habían unas bolitas muy chiquititas que le decían las pepitas, había de todo. Pero el juego de las bolitas no nace como juego, ¿ya? El juego de las bolitas después se va a asimilar de esa forma, pero nace de los adivinos, porque deriva de la tirada de las caracolas, deriva de las tiradas de los huesos para adivinar el futuro. Y fíjate que todo esto tiene que ver también con el tema del tiempo pagano, porque los paganos recurrían a los oráculos, recurrían a los brujos, recurrían a los hechiceros para saber qué les decía el oráculo para poder estar preparado para la siguiente temporada. Y ellos que hacían eran tirar las caracolas, tirar los huesos, tirar, no sé, distintos objetos, y eso era lo que se leía. En el caso de la bolita, todo eso deriva de esto. Y hay otros juguetes que también no tienen nada que ver con este mundo de inocencia, sino que tiene que ver con lo mortuorio, tiene que ver con el animismo, tiene que ver con las deidades, ese tipo de costumbres que van a ir cambiando, van a ir mutando y convirtiéndose en otras cosas, que es lo que conocemos hoy en día como juguete, siendo que no nacen de esa forma. Bueno, entonces nos va quedando más o menos claro este canapé que nos está dando Cata de lo que vamos a ver este sábado. Va a estar muy, muy entretenido. Así que vayan preparándose, amigos, porque se nos vienen con muchas sorpresas este fin de semana a partir de las 16 horas en la Biblioteca Bellavista Constitución 85, donde están todos invitados. Y el mismo sábado, pero a las 12 del día, en Play Kingdom, General Holly 134, perdón, Metro Los Leones, se nos viene Dinosaurios con Andrés Villavicencio, nuestra cuarta sesión, organizada por SPA Chile y LDP Magazine, que cuenta con la bendición de Play Kingdom. Así que ya lo saben, las inscripciones ya están abiertas en ldpenvivo@gmail.com, y cambiamos el horario a partir del mediodía para que ustedes estén bastante conscientes de lo que se nos viene. Y también, como ya les comenté, también se nos viene LDP Publicación en Vivo 2026. Ya llega, prepárate, donde nos reunimos con autores, editoriales, obras, charlas y mucho más. Literatura más cultura. Así que ya se nos viene todo, con muchas ganas. Y recuerda que tenemos concurso. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Tenemos un concurso para ustedes porque tenemos 2 catálogos sobre las mujeres chilenas en la historieta de parte de ProChile. Así que no te quedes sin él, simplemente tienes que participar de la siguiente manera. Sigue a Mundo Viñeta y a LDP Magazine en nuestras redes sociales, Instagram, también puede ser Facebook, y responde la siguiente pregunta. Nombra 5 autoras nacionales que hayan estado en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Así que ya lo sabes, nombra a 5 que hayan estado con nosotros y te estarás ganando, como les digo, este catálogo de mujeres chilenas en la historieta. Así que ya lo saben, amigos míos, los esperamos.
Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Noviembre es el mes en que celebramos la historieta en Chile. Tenemos concursos, gentileza de Play Kingdom. Gánate esta polera respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué día se celebra el Día de la Historieta y por qué? Y síguenos por supuesto en nuestras redes sociales para poder participar. LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto nuestro patrocinador Play Kingdom. No te quedes sin la tuya, ¿cierto? Sí, los esperamos aquí. Respondan y así podrán ganarse una polera. Bueno, así estamos cerrando, chiquillos, el programa de hoy. Sin antes preguntarle a la Cata cuáles son los recorridos que tiene para este fin de semana, aparte de nuestro conversatorio y novedades. Así que el micrófono, todo. Bueno, este fin de semana nos vamos con historias de misterio, ¿ya? ¿Por qué no? Porque estemos en el mes de diciembre, vamos a dejar el misterio atrás, vamos a contar Misterios de Santiago, primera parte del día sábado. A las 12 nos vamos a estar juntando en la Plaza Benjamín Vicuña Maquena. Y el día domingo a las 12 nos vamos a estar juntando en la Plaza Santa Teresa de los Andes a la salida del Metro Santa Ana con los Misterios de Santiago, segunda parte. Historias de monjitas, de aparecidos, de duendes, de todo un poco en esta época que se presta para la magia, se presta para distintas creencias, pero sin dejar de lado el misterio, porque también se abren portales, según dicen muchos hechiceros. Ya, Gatita, así nos estamos despidiendo. Se nos cayó Terra. Hoy día estaba muy mal el Stringer las últimas 2 semanas. Hemos estado peleando mucho con el programa. Vamos a ver qué hacemos. Me parece que definitivamente vamos a tener que cambiar de plataforma. Esta es muy agradable trabajar. Está muy cara, entonces para que se te esté cayendo y que te quieran cobrar más encima, lo encuentro que es muy caro. Y vamos a buscar otra opción, porque en este minuto estamos usando la versión gratis, por eso sale el famoso patito en la parte superior. Y este programa va en diferido este día viernes, así que no se lo pierda en nuestro canal de YouTube. Y mañana va el de Mundo Viñeta de ayer martes, va mañana jueves a las 20:30 horas también. Así que un gustazo, Catita, un besote grande. Y esto fue LDP en vivo en los miércoles culturales. Nos vemos, chao.